Sí. Ok, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, a tus órdenes. Gracias. Bueno, pues gracias por permitirme grabarte. Y pues ya viste el consentimiento informado, entonces a partir de este momento pues vamos a comenzar a trabajar un poquito con tu información. ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien, muchas gracias. Con trabajo principalmente, pero Oh, bien, ¿cómo estás ahorita? ya mucho más relajado. Ok, perfecto. Voy a comenzar a recabar un poquito de información, pues, personal, familiar y demás, algunos datos, para que podamos comenzar a trabajar con esto. Voy a comenzar a crear tu historial clínico y, pues, poquito a poquito vamos a ir avanzando. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 40 años, 40 años. Ok, ¿con quién vives? solo. Ok. ¿Hace mucho tiempo vives solo? Sí, mucho tiempo. Alrededor de 7 años más o menos. Ok. ¿Tus papás? Mi papá, mi mamá falleció, mi papá vive con su esposa y nunca, bueno, realmente desde los 7 años no viví con él. Y con mi mamá, pues yo me independicé hace aproximadamente 20 años. Ok. ¿A qué se dedican tus papás? Bueno, tu mamá, ¿a qué se dedicaba? ¿Hace cuánto falleció? Mi mamá falleció en septiembre del año pasado, no fue de COVID, fue un tema de cáncer. Y bueno, ella pues principalmente fue agente profesional de seguros y con muy buena visión para negocios, etcétera. Y, y bueno, realmente mi comunicación principal era con ella. Con mi papá pues siempre ha sido un poquito más distante. ¿Qué edad tenía tu mamá? 70 años aproximadamente, entre 70 y 72. ¿Y tu papá qué edad tiene? 2 años más, 74. ¿Se separaron hace mucho? Yo tenía como 7 años más o menos. Ok, ¿te afectó la separación? Como, sobre todo porque dejas de ver a tu papá, Ujú. ¿no? Bueno, pues yo me quedé con mi mamá. Pero bueno, obviamente cuando se separaron, pues la razón era que ellos eran muy jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa inmadurez hizo que mi papá fuera un poquito irresponsable, le gustaba la fiesta, la buena vida, se gastaba su dinero del trabajo en otras cosas, etcétera, y bueno, pues mi mamá fue la que finalmente se responsabilizó con el paquete de cargar un hijo. Yo soy hijo único, no tengo ni hermanos ni hermanas, ¿no? Básicamente. Esa era mi siguiente pregunta. Mm. Este, ¿Y cómo era la relación con tu papá? Pues mi papá muy cálida siempre, o sea, siempre fue un papá respetuoso, cariñoso, pero realmente nunca aportó en el tema económico por lo que ya estaba platicando, Ujú. que él está, bueno, también resulta que la mamá el papá de mi mamá fue senador de la República, entonces mi papá siempre tuvo esa idea errónea de que mi mamá era millonaria y que no necesitaba aportar, ¿no? Entonces, bueno, pues desafortunadamente él se dedicó a la fiesta y a una vida como muy bohemia y bueno, la verdad es que mi mamá tuvo que trabajar mucho para eh, pues realmente sacar todo adelante, ¿no? Básicamente todo el mérito es de ella. Ok, ¿cómo era la relación con tu mamá? Con mi mamá. Mira, no era yo el prototipo del niño cariñoso, etcétera. A lo mejor ella, al mismo tiempo, no fue tampoco el prototipo de la mamá convencional que estaba todo el tiempo en casa, sino ella se iba a trabajar.
y dejaba pues, espacios muy vacíos, ¿no? Yo tenía, pues me quedaba ahí con la muchacha, ¿no? Porque realmente sí teníamos pues, un buen nivel de vida, o sea, sí te podía contratar una muchacha, etcétera. Entonces, bueno, pues, la muchacha se quedaba como nana, ¿no? Y y bueno, yo era responsable de lo que hacía en las tardes, o sea, primero, obviamente, en la mañana pues, estaba en la escuela, en las tardes pues tenía que hacer mi tarea, y pues, todo el seguimiento de la escuela, etcétera, ¿no? Pero mi mamá, pues, finalmente, ella ocupaba la mayor parte del tiempo en tener que trabajar precisamente para todos los gastos relacionados a la familia, ¿no? Comida, escuela, etcétera, ¿no? Nunca me faltó absolutamente nada. O sea que desde niño eres muy independiente. Tuve que serlo porque digo, realmente pues no había ese seguimiento, o sea, de mi papá pues, aparecía esporádicamente, muy buena onda y todo, pero yo sabía que él no estaba aportando mucho que digamos, y mi mamá, bueno, pues ella estaba distante, también por el tema del trabajo, ¿no? Porque si ella no trabajaba, pues entonces ahí sí no había recursos de ninguna índole. Ok, ¿a qué edad decides irte de la casa de tu mamá? Bueno, pues cuando terminé la universidad me fui a vivir con una novia con la que ya tenía ya mucho tiempo y bueno, esa novia se convirtió en la mamá de mi hija y bueno, eventualmente compramos una casa, etcétera. Yo empecé a trabajar en medios de comunicación, específicamente en TV Azteca y entonces, bueno, pues ya nunca regresé con ella. Digo, realmente desde que terminé la universidad me independicé ya hace pues, muchos años. Ok. ¿Tienes una hija, entonces tienes más hijos? Tengo una hija de 14 años, ¿Más hijos o es la única? es la única. Ok, ¿y cómo es la relación con tu hija? Pues mira, realmente yo trato de estar muchísimo más al pendiente de ella con comunicación diaria. Obviamente no puede vivir conmigo porque pues vive con su mamá y yo también me separé ya de su mamá. Pero bueno, cuando me separé, pues me fui a vivir cerca de ellas, la llevaba a la escuela, siempre me he hecho cargo de todos sus gastos, desde eh, alimentación hasta escuela, hasta cualquier gasto, gastos médicos, etcétera. Y bueno, pues trato de tener buena comunicación. Ella se quedaba conmigo los fines de semana, ¿no? Eh, Viernes, sábado, domingo se quedaba conmigo. Pero ella, por un tema de adolescencia, de repente me dijo, o preadolescencia, me dijo, oye papá, pues ya no me siento tan cómoda, mejor invítame a comer y me regresa a mi casa, ¿no? Entonces, bueno, he respetado todas sus etapas de crecimiento. Bueno, es algo que jamás mi papá hizo, ¿no? Que yo hubiera conocido dónde se fue a vivir después de que se separó de mi mamá y eso jamás sucedió, ¿no? Entonces a mí siempre me quedó ese hueco o ese espacio vacío de dónde estará mi papá y como que yo lo esperaba en la ventana a ver si llegaba, pues me decían, oye, ya vente para acá, no va a llegar, ¿no? Pero pues yo obviamente, pues como no entendía, pues decía, pues, ¿dónde está? Entonces, bueno, nunca quise, a pesar de mi separación con su mamá, nunca quise que ella viviera eso, ¿no? Entonces, siempre tuvo mi teléfono, siempre puede llegar a mi casa cuando ella quiere, igual en el departamento en el que estoy, sea chico, sea grande, sea, siempre va a haber un espacio para ella, me dicen, quiero un cuarto en tu casa, bueno, pues ahí está el cuarto, no, ya no quiero tu cuarto, ya quítalo, bueno, entonces lo hago estudio, pero siempre haber un espacio para ella, ¿no? Ok, ¿hace cuánto te separaste de su mamá? Uy, alrededor de 7 años. Ok. ¿Y cómo estás con eso? ¿Cómo es la relación con ella? ¿Tienen una vida? Muy amistosa, muy amistosa. Bueno, obviamente también se pasa por varias fases, pero bueno, realmente lo que sucede es que teníamos mucho tiempo de novios, cuando nuestra hija nació. Entonces, bueno, la relación se desgasta después de tanto tiempo de novios y después de ya vivir juntos y tener, compartir responsabilidades y
etcétera. Bueno, pues realmente el respeto y el trabajar en conjunto y en equipo por un bien en común, que es justamente pues que salga nuestra hija adelante, pues siempre estar ahí, ¿no? Pero bueno, otros factores pues, terminan, o sea, o cumplen con su ciclo, entonces bueno, pues eso lo entendimos muy bien, no hubo absolutamente ningún problema y yo pues finalmente soy el que se desvinculó de la casa, ¿no? En la que nos encontrábamos. Ok, ¿tienes pareja actualmente? No. Ok. Em, y bueno, pues ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, mira, justamente como te platicaba, falleció mi mamá en septiembre, pues he estado en una etapa como un poquito de duelo, ¿no? Realmente, este, hay varias etapas que pasan por mi mente. La primera es, bueno, justamente lo que te platiqué, que nunca fui el prototipo del niño cariñoso, ni ella fue el prototipo de la mamá que siempre estuvo, o que convivíamos, sí salíamos muchos, recuerdo que hicimos muchos viajes a Estados Unidos, al interior de la República, etcétera, los fines de semana, porque siempre le fue bien, etcétera, pero, pues no sé, siempre hubo esa distancia. Digo, realmente yo creo que siempre hay una distancia entre hijo y madre, que no es lo mismo si fuera hija y madre, ¿no? Para mi gusto. ¿Por qué lo O crees por así? ejemplo, yo veo que mi hija tiene muy buena comunicación con su papá, o sea, conmigo, me dice lo que quiere. Pero hijo y madre como que siempre es un poquito más complicado, ¿no? Porque no estamos en la misma frecuencia. Yo no me sentía con la confianza de decir cosas abiertamente, ¿no? Con ella, ¿no? Porque si decía, no, pues si le digo tal, le tengo la confianza de decirle tal, pues me va a regañar o no sé, ¿no? Etcétera. Como que siempre hay esa pequeña distancia, ¿no? Entonces, eh, yo tuve la mayor parte del tiempo pésimo comportamiento en la escuela. Bueno, estoy hablando de la primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Problemas de conducta principalmente, este, porque siempre me gustó como poner a prueba el sistema, ¿no? Ver hasta dónde podía llegar yo. Siempre esa fue mi naturaleza. No hice cosas peores, que hubo compañeros con los que yo estudié que sí las llegaron a hacer, como por ejemplo fumar, tomar, consumir alguna pastilla, alguna droga, algo raro, etcétera. Esa no era mi naturaleza. Yo estaba más clavado en poner a prueba el sistema, ¿no? Ridiculizar a los maestros, que la gente se descuidara y poner un explosivo en la escuela y después regresaba a mi lugar y ¿qué pasó? Pues no sé, pues estaba aquí estudiando, comiendo mi lunch, etc. O sea, como siempre viendo hasta dónde podía llegar, ¿no? Los maestros sabían que había sido yo, pero yo les decía, pues no tienes pruebas, entonces, pues si no tienes pruebas, no me puedes decir que fui yo, ¿no? Pues sí, pues no. Pues, efectivamente, les complicaba yo la existencia a los maestros, ¿no? Siempre tratando de poner a prueba el sistema, ¿no? Y viendo hasta dónde podía llegar. Era mi naturaleza siempre. A lo mejor justamente por esos huecos de que pues, ya no estaba mi papá, etcétera, ¿no? También al no tener hermanos, pues yo no sabía también cómo relacionarme mucho con amigos, entonces pues era clásico que, por ejemplo, estaba un amigo sentado y yo llegaba y ¡parás!, ¿no? Le daba el zap, etcétera. Y eso desencadenaba pues también un tema de conducta general, ¿no? Grupal, etcétera. Pero siempre ese era mi estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues, reportes constantemente, etcétera. Entonces mi mamá, pues, imagínate, estresada por el tema a veces de que tenía que absorber pues todas las responsabilidades de la casa y después, bueno, pues hay que lidiar con un escuincle que a lo mejor no se está portando muy bien y está teniendo problemas de conducta, entonces pues trataba de reprimirlo inmediatamente, ¿no? O corregirlo inmediatamente, ¿no? Entonces esa fue como una fase en la que pues, no, la mejor comunicación, no éramos
de vernos y abrazarnos, mi mamá y yo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como que la primera fase. La segunda, pues ya cuando estaba en la universidad, pues también ya estás como saliendo de la etapa de adolescente, entrando a una etapa ya mucho más adulta, donde pues, ya tienes otros intereses y todo, también no tienes la mejor comunicación a veces con tus papás, tú lo sabes, ¿no? Y después, ya la última fase es pues que no se construyó la mejor comunicación de manera permanente, entonces, bueno, pues también dices, bueno, pues a lo mejor, sí, ¿Estamos hablando perdón, de tu etapa adulta o todavía, pues, sí, adolescente? adulta, por supuesto, ya, estoy hablando ya del último año, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. bueno, a lo mejor siempre debí tener un poquito más de comunicación con mi mamá, etcétera. A lo mejor me hubiera tenido más confianza para decirme el tema de su enfermedad, porque me lo dijo muy a última hora. Entonces, bueno, a partir de que me lo dije, pues me moví rápido, la metí al Instituto Nacional de Cancerología, etcétera. Hice un esfuerzo importante, pero bueno, finalmente pues, ya era demasiado tarde, ¿no? Porque ella se lo reservó mucho tiempo, entonces eso pues, me genera actualmente pues mucha tristeza, ¿no? Ujú. Este, y siempre es el hubiera, pues hubiéramos tenido mejor comunicación desde antes, me hubiera incentivado para que siempre me tuviera pues, más confianza, un nivel mayor o más amplio de confianza, me hubiera enterado antes de su problema, lo hubiera ayudado más, etcétera, ¿no? Ese sentimiento, pues, es el que me domina actualmente. Y bueno, pues, básicamente, pues, platicarlo, obviamente, me ayuda a desahogar, ¿no? Ese sentimiento y, bueno, pues, conocer tu opinión, ¿no? ¿Te genera algo más aparte de tristeza? Me hablas de tristeza, pero ¿te genera algo más? Siempre yo creo que es el sentimiento del hubiera, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, siempre que perdemos eh, a un familiar, un ser querido, predomina ese sentimiento siempre, ¿no? De hubiera, ¿no? ¿Qué tal si no lo hubiéramos hecho así, lo hubiéramos hecho de esta otra forma, hablando ya de su enfermedad o de su tratamiento o de su atención, o todo eso que realmente no sale de tu control y entonces pues, siempre va a generar un pequeño conflicto, ¿no? Personal, básicamente. Ok, Luis, pues mira, se nos acabó el tiempo. Vamos a ir abordando poco a poco este tema y pues en las siguientes sesiones vamos a ir un poco más a fondo. Muchas gracias. Me parece perfecto.